Hola, mi nombre es Jesús Alexander Pulcapoma y en esta oportunidad, junto a mi grupo, vamos a tratar el tema de juntas en la construcción. A continuación, voy a dar una breve introducción del tema. La ejecución de la construcción de un proyecto comprende de varias fases para lograr así un resultado final óptimo. Estas fases son la planificación, la iniciación, la ejecución, el seguimiento y la finalización. Durante el proceso de estas, existen circunstancias que requieren de soluciones eficaces, es decir, que no afecten el funcionamiento previsto de la obra y tampoco signifiquen un incremento en el presupuesto inicial. Algunos de estos sucesos son problemas, como por ejemplo la interrupción de la continuidad de la construcción de una estructura por motivos ajenos a su proceso natural, como puede ser la falta de presupuesto, la falta de material, etc. Y otros son acciones necesarias, como por ejemplo la búsqueda de la unión de dos partes dentro de una misma estructura para así proseguir con la obra. Dentro de las soluciones más efectivas y utilizadas, actualmente aplicadas en los procesos constructivos, se tiene a las juntas de construcción, las cuales son utilizadas tanto después de la paralización de una obra, sea cual sea el motivo, como también durante el proceso natural o normal de éste. Fundamento teórico. A través del tiempo, la ingeniería civil ha ido evolucionando progresivamente en todos sus campos, mejorando y optimizando las metodologías de prevención de posibles problemas dentro de una estructura o construcción. Un claro ejemplo es la evolución de los tipos de juntas en la construcción, que si bien es cierto, se vienen utilizando y aplicando desde hace muchísimo tiempo, en los últimos años se ha mejorado notablemente sus formas de aplicación. Las juntas de construcción son necesarias e inevitables durante el proceso constructivo, ya sea para la unión de columnas y vigas, para permitir el movimiento y transferir cargas a losas, etc. Son muy importantes, por lo que deben ser planificadas para posteriormente ser realizadas mediante consideraciones especiales. Estas se pueden clasificar en juntas de construcción, juntas de contracción, juntas de dilatación, juntas sísmicas y juntas de expansión. A continuación, mis compañeros darán información más detallada acerca de las juntas. Buen día con todos, mi nombre es Junior Jesús Molina González. Para tener una definición y un concepto claro de lo que es una junta de construcción, en la que podemos encontrar varios tipos de juntas como juntas de contracción, de dilatación, de expansión o juntas sísmicas, vamos a brindar las siguientes definiciones. Una junta es una línea o superficie comprendida entre dos o más elementos constructivos. Es el espacio comprendido entre las piezas contiguas de una obra que a veces se rellena de material. Pero para poder tener un concepto más amigable de lo que es una junta, algo más simple, podemos decir que una junta es simplemente una grieta planificada previamente. El ACI 318-14, que es la norma que se refiere a los requisitos de reglamento para concreto estructural del ACI, que es el Instituto Americano del Concreto, define a las juntas como una parte integral del sistema estructural que es común a la intersección de miembros estructurales que son los muros, vigas, losas o columnas, y cuya clasificación y función está dada por la forma en que la estructura ha sido idealizada en el momento de su diseño. Para traducir un poco esto que nos dice la ACI, la ACI nos dice que las juntas se entienden como un elemento muy importante del sistema estructural, claro, que en su mayoría de casos se ubica entre los elementos estructurales, como lo mencionó, como las vigas, las losas o columnas, y que además a las juntas las podemos identificar de acuerdo a la manera en la que se ha pensado cuando se ha realizado el diseño del proyecto, en cómo el proyectista ha ideado que estas juntas van a funcionar. Hola a todos, mi nombre es Christopher Pichardo Méndez. A mí me tocó
realizar hablar sobre la aplicación de cuándo se debe usar, para qué y por qué las juntas de construcción y sus tipos. Comenzamos con las aplicaciones. Las juntas de construcción se utilizan para controlar deformaciones y de este modo reducir los incrementos de los esfuerzos en los materiales por la ditalación térmica. Entre los ejemplos más comunes tenemos las juntas en las losas de pavimentos o pisos de concreto y en los muros de los edificios. Las juntas son separaciones o aberturas que se hacen en la estructura rígida para darle facilidad de movimiento y flexibilidad, evitando eventualmente fragmentaciones que podrían llegar a tener. La importancia de las juntas es que al terminar tu construcción es solo la primera parte, porque la segunda parte y final es que la obra no sufra ningún tipo de cambio o daño con el tiempo, debido a la distribución de las cargas sobre la superficie o estructura. Y justamente una de las alternativas para evitar daños por factores mecánicos y térmicos es que el uso de juntas es una excelente elección. Tipos de juntas de construcción. Juntas de construcción. Las juntas de construcción se colocan cuando la jornada de trabajo ha concluido y de acuerdo con un plan predeterminado. Sin embargo, también pueden presentarse por causas fortuitas como daños en los equipos de colocación, lluvia o interrupción del suministro de concreto. En pavimentos, cuando las juntas de construcción son programadas, estas se hacen coincidir con juntas de contracción. La transferencia de cargas se lleva a cabo por medio de pasadores de acero liso, ya que no existe trabazón de agregados entre las caras de los concretos vaciados a distintas horas. En la construcción de pavimentos, cuando la junta es imprevista, se deberán aplicar los siguientes criterios. Las juntas de construcción, cuando sea posible, no se deberán colocar a una distancia menor de 1.5 metros de cualquier otra junta paralela más cercana, y la junta deberá tener todo el ancho del vaciado. La transmisión de cargas se debe ejecutar por medio de una junta machilembrada, provista de varillas corrugadas del anclaje, solo cuando el vaciado se hace carril por carril a fin de impedir que la fisura se propague al carril vecino. Juntas de contracción. Las juntas para contracción se utilizan sobre todo para controlar la ubicación de las grietas ocasionadas por la contracción del concreto, después que se ha endurecido. Si mientras se contrae el concreto se restringe su movimiento, sea por fricción o por amarre con una construcción más rígida, es fácil que ocurran grietas en los puntos de debilidad. Una junta de contracción es un corte o indentación en el concreto. Su anchura puede ser 1/4 o 3/8 pulgadas de una profundidad entre 1/6 y 1/4 del espesor de la losa. El espaciamiento entre las juntas depende de la mezcla, resistencia y espesor del concreto y de las restricciones a la contracción. Juntas de dilatación. Se utilizan para evitar el agrietamiento debido a cambios dimensionales térmicos en el concreto. Se suelen colocar en donde hay cambios abruptos en el espesor, desplazamiento o cambios en el tipo de construcción. Por ejemplo, entre una losa de pavimento de un puente y la losa de la carretera. Las juntas de dilatación producen la separación completa entre dos partes de una losa. La abertura debe ser lo bastante grande para evitar la combadura u otra deformación indeseable, ocasionando por la expansión del concreto. Para evitar que la junta se atasque con tierra y se vuelva ineficaz, la abertura se sella con un material comprimible. Para tener impermeabilidad, se debe colocar una barrera flexible contra agua a través de junta. Si se desea la transferencia de carga, se deben ahogar espigas entre las partes separadas por la junta. Los extremos deslizables de las espigas deben estar alojadas en una tapa o protección metálica de ajuste preciso, a fin de dejar el espacio para el movimiento de la espiga durante la expansión del concreto. Este espacio debe ser por lo menos 1/4 más largo que la anchura de la junta. Juntas sísmicas. Son separaciones entre elementos o edificaciones para evitar el choque debido a solicitaciones sísmicas y su consecuencia daño o destrucción. Este espaciamiento está normado y está directamente relacionado con el espaciamiento lateral relativo y absoluto de la edificación. Juntas de expansión.
son aquellas que le permiten absorber y atenuar los movimientos inevitables que se producirán a lo largo de la vida útil de un elemento estructural. Estas juntas se tapan con planchas de metal para evitar que caigan objetos externos en ellas. Son de la misma naturaleza que las juntas sísmicas, solo que en sentido horizontal estas se expanden en casos de sismos y luego vuelven a su posición original. Conclusión, se tiene que verificar los esfuerzos a los que están sometidos nuestras estructuras debido a que de eso dependerá el tipo de juntas que aplicaremos. Y recomendación, se debe limpiar la zona de trabajo debido a que debemos eliminar el material excedente. Gracias. De acuerdo al uso de las juntas de construcción en el Perú, tenemos dos enfoques. El primero es en el que se tienen ya las normas y buenas prácticas de construcción establecidas, y el segundo es desde el que nosotros observamos a este uso como aún en una etapa de implementación, aún en una etapa de desarrollo y con búsqueda hacia una mejora, ¿no?, de los procesos constructivos dentro del Perú. En primer lugar, podemos notar que existen normas que nos brindan las bases necesarias para nosotros poder construir, poder realizar bien las aplicaciones de las juntas de construcción, como por ejemplo la norma técnica de edificación, la E060 de concreto armado, en su capítulo 6, en el que se hace referencia precisamente a las juntas de construcción. Según esta norma, nosotros podemos tener algunas nociones de cómo es que se usan las juntas en el Perú, pero para dar algunos ejemplos, ¿no?, las juntas las encontramos como vemos por ejemplo aquí en la imagen, se usan en losas de pavimentos, también podemos encontrar juntas en muros de edificios, y ya más o menos para las personas que de repente no están tan familiarizadas con estos términos, con estos elementos, uno fácilmente puede encontrar juntas sísmicas, por ejemplo, en condominios o en edificios que han sido construidos en los últimos años, ¿no?, en los que se aprecia muy bien que el espacio que existe entre cada edificio, entre ese espacio hay una junta, ¿no?, por ejemplo, rellenas de poliestireno o a veces de caucho, ¿no? Siempre por ahí en esos ejemplos podemos encontrar a estas juntas sísmicas, ¿no? Y en segundo lugar, por último, el segundo enfoque que nosotros tenemos es que solo nos gustaría hacer hincapié y recordar que la construcción en nuestro país no se ha realizado de buena manera. No ha habido una planificación para la construcción a nivel nacional. Por ende, no es fácil observar en la mayoría de construcciones que se respete, por ejemplo, como lo habíamos mencionado hace un momento, las juntas sísmicas, ¿no?, de las que hablábamos. Si bien es cierto, nosotros podemos encontrar estas juntas, pero solo las podemos encontrar como dijimos, en condominios, en edificios que han sido construidos en los últimos años. Y sí, claro, ahí es en donde nosotros podemos encontrar estas juntas, pero por ejemplo en la mayoría de construcciones dentro de nuestro país no se han realizado de esta manera, no se han respetado las juntas sísmicas, por ejemplo. Sí, se ha cambiado la forma de construir. Por lo general, como les decía, las casas se construían y hasta ahora se construyen